Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El de hoy toca subir un video tipo clase, que a esto me refiero a que reviso un tema médico, hago una revisión bibliográfica lo más reciente que sea posible, con la evidencia más reciente con la que contemos. Trato de hacerles el resumen el mejor que sea posible y dejárselos a su mejor consideración, sobre todo en vías de tener una actualización médica. El día de hoy me gustaría hablar de un tema con el cual nos enfrentamos, si no muy común, pero sí nos enfrentamos de manera habitual. Los pacientes con hipercalcemia asociada a cáncer. Obviamente, pues habrá pisos como por ejemplo oncología o hematología que lo ven con mucho mayor frecuencia, pero también nos enfrentamos a eso los urgenciólogos y los internistas. Entonces, empezando con la plática, a manera de introducción, esta hipercalcemia, esta complicación se va a presentar hasta en el 30% de los pacientes con cáncer en el transcurso de su enfermedad. Entonces, pues es un problema pues bastante dentro de lo que cabe común en los pacientes con cáncer. Prácticamente todos los pacientes con cáncer pueden llegar a presentar esta complicación, sin embargo, sí habrá algunos pacientes con ciertos cáncer o con ciertos tumores que van a asociarse mucho más con esta complicación. ¿Cuáles son ese tipo de cáncer? El cáncer de células no pequeñas de pulmonares, cáncer de mama, mieloma múltiple, cáncer de células escamosas de cabeza y cuello, carcinomas uroteliales o cánceres de ovario. Estos son los cánceres que más comúnmente van a presentar esta complicación, pero les vuelvo a repetir, prácticamente todos los cánceres pueden llegar a tener este tipo de problema. Afortunadamente la prevalencia ha ido en disminución. Afortunadamente con los nuevos medicamentos que tenemos en el mercado, aquellos medicamentos antirresortivos que mejoran la resorción de calcio, se puede dar de manera preventiva o para el tratamiento y la prevalencia ha disminuido considerablemente. En Estados Unidos, en la década de los 90 nos hablaban de una prevalencia entre el 2 al 3%, cuestión que ha disminuido con el paso del tiempo. Tenemos datos entre el 2009, 2013, finales de la década de los 2010, ha ido disminuyendo hasta un punto porcentual. Entonces, esto es una buena noticia. Por ejemplo, en este artículo que les estoy presentando, que se denominó Resultados de la hipercalcemia de la malignidad en pacientes con cánceres sólidos, es un análisis nacional de pacientes hospitalizados. Se ha encontrado que aquellos pacientes con hospitalizaciones de pacientes con cáncer entre el 2012 y el 2015, solamente el 1.7%, es decir, 126.875, pero que en términos generales solamente el 1.7% requirió hospitalización por esta complicación, por hipercalcemia asociada a cáncer. De estos pacientes que se hospitalizaron o que requirieron hospitalización, el 49% fueron mujeres y el 73% eran aquellos pacientes que tenían metástasis. Entonces, si bien el porcentaje es bajo, sí es una complicación que puede poner en peligro la vida de la persona. La mortalidad, la supervivencia, pues puede llegar a ser un poco compleja en estos pacientes. Entonces es un mal pronóstico. Pacientes que desarrollan hipercalcemia y que tienen cáncer es un mal pronóstico. En datos de los años 90 nos hablaban de que tenían una supervivencia media de 30 días. Una vez que se realizaba el diagnóstico de hipercalcemia, tenían una supervivencia en promedio de 30 días. Estos datos se han mejorado, les vuelvo a repetir, a pesar de que tenemos medicamentos, estos medicamentos nuevos que nos ayudan tanto a prevenir como a tratar este tipo de complicación, pues sigue siendo un problema bastante importante y sigue siendo un mal pronóstico. Ahorita se han modificado un poco la supervivencia, nos hablan de entre 25 a 52 días, la verdad es que sigue siendo un mal pronóstico. Y habrá algunos pacientes que tengan un mejor pronóstico que otro, dependiendo sobre todo del tipo de cáncer. Se ha encontrado que los cánceres hematológicos y el cáncer de mama pues tienen un poquito mejor pronóstico que el resto de los cánceres que pueden llegar a desarrollar hipercalcemia. Y sobre todo también aquellos pacientes que tienen una adecuada respuesta al tratamiento, porque nos encontraremos con pacientes que son resistentes al tratamiento, con hipercalcemia refractaria, que son un mal pronóstico, todavía peor pronóstico. Pero aquellos pacientes que responden al tratamiento, que inician quimioterapia y obviamente el pronóstico de la enfermedad subyacente, del cáncer subyacente, pues también tendrán mejor pronóstico. Pero sí es importante dejar claro que el hecho de desarrollar hipercalcemia en los pacientes con cáncer, pues es un mal pronóstico. La morbimortalidad, pues no es del todo buena para este tipo de pacientes. Históricamente se nos comenta que existen 4 tipos de mecanismos por medio de los cuales los pacientes van a desarrollar hipercalcemia. Yo los englobaría prácticamente en dos nada más, humoral y osteolítica local, y ahorita les voy a explicar por qué, pero históricamente nos mencionan que son 4 tipos de fisiopatología por medio de que el paciente va a desarrollar esta elevación del calcio. Va a ser la humoral, osteolítica local,
mediada por 1,25 hidroxivitamina D y por hiperparatiroidismo ectópico. Me gustaría platicarles sobre todo y con un poquito más de detalle de los dos primeros mecanismos por medio de los cuales se desarrolla hipercalcemia y que el primero es la hipercalcemia humoral. La hipercalcemia humoral se debe a la producción de o la secreción tumoral, si el tumor va a provocar o va a secretar de manera importante esta sustancia, que esta sustancia se denomina PTHRP, que significa por sus siglas en inglés proteína relacionada con la hormona paratiroidea, que esta proteína la tenemos normalmente en nuestro organismo, se desarrolla de una manera muy local, pero en los pacientes con cáncer va a haber un incremento, va a haber una desregulación de esta proteína y se va a producir en mucho mayor cantidad. Este tipo de sustancia va a provocar que haya un incremento en la resorción ósea tanto osteoclástica, es decir, a nivel del hueso, así como una reabsorción tubular a nivel del riñón, y esto va a provocar que finalmente haya una hipercalcemia. Eh, Habrá algunos tumores que produzcan mayor cantidad o que se ha encontrado que producen con mayor cantidad esta sustancia que otros. ¿Cuáles son estos tumores que se ha encontrado con mayor frecuencia que producen esta sustancia? Los tumores escamosos de pulmón, cabeza y cuello, carcinomas uroteliales y cánceres de mama. Aunque se ha encontrado en muchos otros tipos de tumores, en otros muchos tipos de cáncer que también pueden llegar a producir este tipo de hormona o este tipo de proteína, la proteína relacionada a la PTH. Otra de las características que encontramos en los pacientes que desarrollan hipercalcemia tipo humoral o por medio de humoral nos referimos pues, a este tipo de sustancias que el cáncer desarrolla estas sustancias y entonces es lo que hace que haya un descontrol a nivel del metabolismo del calcio. También se ha encontrado que estos pacientes, muy pocos o prácticamente ninguno, tiene metástasis, ¿no? Es una de las características de la hipercalcemia humoral, que están mediados por estas sustancias que produce el tumor, pero que difícilmente es por algo local a nivel de los huesos por metástasis. Ese es la osteolítica local, que ahorita voy a hablar más adelante de ella, pero la humoral es por sustancias que produce el tumor, que van a provocar el despapalle a nivel del calcio, pero difícilmente de una manera local en cuanto a metástasis. Me gustaría revisar rápidamente la fisiopatología de este tipo de problemas, de este tipo de tumores. Todo empieza con un tumor, como ya les había comentado, tumor de los pulmonares, de cabeza y cuello, uroteliales, mama, paratiroideos, algunos hematológicos como linfomas. Este tipo de tumores van a provocar una secreción sistémica de algunas sustancias. ¿Cuáles son las sustancias más comunes que pueden desarrollar este tipo de problema? Como ya les vuelvo a repetir, la PTHRP, que es la que les estoy poniendo en un círculo en la diapositiva. Esta proteína relacionada a la PTH va a provocar esta alteración a nivel del metabolismo del calcio, pero también podemos encontrar que los tumores pueden llegar a producir la 1,25-hidroxivitamina D. Algunos tumores, como por ejemplo los cánceres paratiroideos, van a desarrollar, pues obviamente PTH, no van a producir proteína relacionada a la PTH, van a producir propiamente dicho un incremento de la PTH. Y habrá pacientes en los que nos encontremos que producen las tres hormonas o dos hormonas o diferentes tipos de sustancias que provocan eso. Habrá tumores que produzcan PTHRP, 1,25-hidroxivitamina D o 1,25 vitamina D y PTH. O sea, puede haber una combinación de estas sustancias o esta secreción tumoral de estas hormonas. Entonces, este tipo de hormonas, como ya les comenté, la PTHRP va a provocar, o la PTH va a provocar o estimular la resorción ósea. ¿Cómo es que provoca un aumento en la resorción ósea? Aumenta los niveles de ligando. Al aumentar los niveles de ligando del activador del receptor del factor nuclear kappa beta, que también se conoce como sus siglas REANKL, es como va a producir todo el despapalle. La PTHRP o la PTH va a actuar específicamente en este ligando. En este ligando va a provocar que entonces se incremente los niveles de este receptor, va a reducir los niveles del receptor inhibidor, porque existe un receptor inhibidor que es el OPG por sus siglas en inglés, que también la conocemos como osteoprotegerina. Este va a estar disminuido. Se incrementan los niveles del receptor, se disminuyen los niveles de esta sustancia, aumentan entonces el rank y la disminución del OPG, provoca activación del receptor activador de NKF beta
y a su vez van a provocar que haya un incremento en la resorción ósea osteoclástica porque por medio de la activación de estos receptores, por medio de la activación de estos ligandos, lo que va a provocar es que se incrementen los precursores osteoclásticos. Estos precursores osteoclásticos maduran, hace que haya mayor cantidad de osteoclastos, que haya osteoclastos maduros, y estos osteoclastos maduros que se activan en mayor proporción, que se maduran en mayor proporción, van a incrementar la reabsorción ósea. Entonces, la PTHRP y la PTH van a actuar específicamente, o su alteración específicamente serán en esos ligandos, en esos receptores, en los receptores RANKL. Ahí es en donde va a tener el principal problema. Van a estimular estos receptores, estos ligandos, que estos ligandos van a provocar que haya un incremento en la producción, en los precursores osteoclastos, que se activen, que se maduren con mayor rapidez, que haya mayor cantidad, y esto incrementa una reabsorción ósea. Pero no solamente estas hormonas como la PTH y la proteína relacionada a la PTH van a actuar en el hueso, también van a actuar a nivel renal. Van a tener una función a nivel renal que va a aumentar la reabsorción tubular renal de calcio, lo que va a provocar que haya una disminución de la fracción de excreción urinaria de calcio. Entonces, ahí son dos mecanismos por medio de los cuales la hipercalcemia humoral va a provocar que el calcio se eleve. Uno, de manera en el hueso, por medio del estímulo de los ligandos y de los receptores para los osteoclastos. Número dos, a nivel renal, para tratar de disminuir la resorción tubular, aumentar la resorción tubular de calcio. Y finalmente, la 1,25 hidroxivitamina D va a actuar específicamente en el intestino, aumentando la absorción de calcio en la dieta. Entonces, como pueden ver, el problema, el problema del cáncer que tiene producción de este tipo de sustancias es que va a actuar en diferentes niveles, provocando finalmente que haya un incremento sérico del calcio, provocando una hipercalcemia. En hueso, riñón y el hígado es en donde van a actuar específicamente estas sustancias que produjo el tumor para generar finalmente la hipercalcemia con la que se presentan los pacientes. A diferencia de, por ejemplo, la hipercalcemia osteolítica local, que esta sí es más debido a metástasis ósea. Puede llegar, si el tumor tiene una metástasis ósea extensa, por ejemplo, el cáncer de mama y el mieloma múltiple pueden generar estas metástasis óseas bastante importantes, puede provocar esta fisiopatología. Pero como pueden ver, entonces, el cáncer de mama también se asocia a una hipercalcemia humoral. También puede generar una osteolítica local por la metástasis que puede provocar propiamente dicho el tumor de mama. Entonces, tienen doble mecanismo los pacientes con cáncer de mama, el humoral y el osteolítico local. Entonces, las células tumorales en el hueso pueden llegar a producir ciertas citocinas que actúan localmente para aumentar la resorción ósea osteoclástica y a su vez suprimen la formación ósea osteoblástica, que ahorita les voy a comentar cómo se lleva a cabo. Entonces, la hipercalcemia osteolítica local es causada por inducción de la resorción ósea local alrededor de los depósitos tumorales metastásicas en el hueso. Como pueden ver en la diapositiva, en la parte superior derecha de la imagen tenemos el tumor. El tumor lo que va a provocar es producir ciertos factores osteolísticos. ¿Cuáles son estos tipos de factores osteolíticos? Son citocinas. Las citocinas que se han encontrado comúnmente que desarrollan este tipo de tumores y que van a provocar esta función osteolítica son la interleucina 6, la interleucina 11, la interleucina 8, la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral, algunas proteínas inflamatorias de macrófagos como el MIP1 alfa, en fin, entre algunas otras citocinas. Estas citocinas lo que van a hacer es igual, van a activar la señalización RANKL. Igual que como vimos en el problema humoral, pero que en el problema humoral lo que activan estas señalizaciones son la PTHRP o la PTH, en este caso van a ser las citocinas, y son citocinas que son producidas por el tumor. Estas citocinas que produce el tumor van a activar esta señalización, y esta señalización van a producir lo mismo que en la humoral. Un incremento de los precursores osteoclásticos, una maduración de los osteoclastos con una mayor reabsorción ósea. Desafortunadamente, en este tipo de pacientes, a diferencia de los humorales, esta reabsorción ósea va a provocar que se liberen factores de matriz ósea que estimulan el crecimiento del tumor, como por ejemplo el factor de crecimiento tumoral beta, IGF. Esto va a provocar que haya un ciclo vicioso. El tumor provoca mayor
resorción osteoclástica, y la resorción osteoclástica va a provocar estos factores de la matriz ósea que va a incrementar el tamaño del tumor, y es un juego de nunca acabar. Entonces también por eso este tipo de pacientes podemos ver las lesiones típicas, por ejemplo, en el mieloma múltiple, por este tipo de problemas. Entonces, la hipercalcemia sistémica se produce cuando la metástasis osteolítica libera suficiente calcio esquelético para abrumar la excreción renal de calcio. El riñón ya no puede excretar esa cantidad de calcio y es cuando empieza el incremento a nivel sérico del calcio. Pero hay algunos tumores, como por ejemplo el mieloma múltiple, que no solamente van a tener este efecto local a nivel del calcio, sino que también van a tener o van a producir ciertas sustancias o ciertos factores, como por ejemplo el que nos ponen en la diapositiva, el DKK1. Este factor específicamente inhibe la señalización del WNT, lo que provoca que haya una supresión de los osteoblastos. Entonces, no solamente va a provocar que haya un incremento en la producción y función de los osteoclastos, sino que por medio de estos factores y de esta liberación de sustancias, también van a alterar a los osteoblastos, lo que va a provocar que haya que se impida la formación de nuevo hueso. Entonces, es esto por lo como vemos, por este tipo de cuestiones que vemos las lesiones en los huesos muy típicas del mieloma múltiple. Obviamente la fisiopatología del mieloma es mucho más amplia, es mucho más compleja, pero pues a grandes rasgos pudiéramos decir que esto es lo que pasa en los pacientes con mieloma. Tiene una alteración osteoclástica, una alteración osteoblástica y por eso ese tipo de lesiones a nivel del hueso. Entonces, esas son los dos principales fisiopatologías por los que nosotros podemos llegar a explicar qué es lo que sucede en los pacientes con hipercalcemia asociada a cáncer. También nos habla entonces, ya les había comentado, de mediada por 1,25-hidroxivitamina D y por hiperparatiroidismo ectópico, pero que si se ponen a pensar y se ponen a analizar la fisiopatología humoral de la hipercalcemia humoral, pues también estas dos cuestiones entrarían dentro de la hipercalcemia humoral, porque es mediada por 1,25-hidroxivitamina D, que afortunadamente la cantidad de tumores que producen exclusivamente 1,25-hidroxivitamina D es baja, no son tan comunes, y que también pues entonces podemos englobarlo dentro de la humoral. Y el hiperparatiroidismo ectópico son aquellos tipos de cánceres que producen PTH, como por ejemplo el cáncer de paratiroides, que produce una gran cantidad de PTH, o algunos otros tipos de tumores que generen PTH que también son raros, también se pueden catalogar dentro de la causa humoral. Entonces, algunos tumores regulan positivamente la expresión de CYP27B1, que es un tipo de gen. Este gen va a codificar a la 1-alfa-hidroxilasa y está, como recordando el metabolismo del calcio, esta enzima es responsable de convertir la 25-hidroxivitamina D en la hormona activa 1,25-hidroxivitamina D. Entonces, al estimular constantemente este gen para la producción de 1-alfa-hidroxilasa, habrá un incremento del 1,25 hidroxivitamina D, lo que va a provocar absorción intestinal de calcio, resorción ósea y va a conducir finalmente a hipercalcemia. Y el ectópico, como ya les comentaba, son tumores raros que producen PTH en lugar de PTHRP. Los cánceres de paratiroides también causan hipercalcemia al secretar PTH. Entonces, son causas un poquito menos frecuentes, son menos comunes. Lo más común y lo que necesito que se queden con la idea y con la fisiopatología, sobre todo es con la humoral y la osteolítica local. De acuerdo con el paso del tiempo, ¿cuáles son las causas más, o sea, cuál es la fisiopatología más común? Hay cierta discrepancia en cuanto a los estudios que se han realizado con anterioridad y los estudios que tenemos más recientes en la década de los 80. Por ejemplo, este estudio de 1990 nos comenta que hasta el 75-80% de la hipercalcemia asociada a cáncer es debido por una causa humoral. Sin embargo, en estudios un poco más recientes, como ahorita les voy a presentar, este porcentaje pues varía un poquito más. Hay algunos estudios que nos hablan del 32 al 38%, hay algunos otros estudios que nos hablan del 57%, como podemos ver, estos son algunos de los artículos que nos hablan sobre este tipo de porcentajes. Hay mucha discrepancia entre cuál es la causa más común de la elevación del calcio en este tipo de pacientes. ¿Por qué puede ser debido a eso? Y hay algunos autores de estos artículos que nos hablan un poquito más al respecto. Nos podría decir, hay algunos que nos dicen que es por una definición poco clara sobre qué es la hipercalcemia humoral. Hay algunos autores que nos hablan de que la hipercalcemia humoral es cuando hay una elevación de la PTHRP.
o una elevación de la PTH. Hay algunos otros autores que nos dicen que la hipercalcemia humoral es cuando hay una ausencia de metástasis óseas. Hay algunos otros autores que nos hablan sobre que son las dos cuestiones. Entonces, no hay una definición clara, no hay una definición homogénea en los estudios sobre hablar sobre una hipercalcemia humoral. También algunos autores nos hablan sobre que la falta de sensibilidad de los inmunoensayos, sobre todo comerciales para detectar los fragmentos biológicamente activos de la PTHRP, hace difícil o que se nos pueden llegar a pasar algunos niveles realmente elevados de esta sustancia. Algunos otros pacientes nos hablan sobre que esta sustancia es muy lábil en las muestras clínicas, entonces por eso puede venir ahí la discrepancia de que en algunos artículos nos hablen del 70-80%, otros del 32 al 38%, otros del 57%. Sin embargo, pues sí es bien sabido que el gran porcentaje de pacientes que tienen hipercalcemia asociada a cáncer es humoral u osteolítica local. Ese es prácticamente el gran porcentaje. Entonces nos tendremos que quedar con la idea de eso. El gran porcentaje de los pacientes con hipercalcemia asociada a cáncer será por alguna de estas dos fisiopatologías. ¿Vale? Entonces, va a depender la literatura que revisemos, pero pues a grandes rasgos estas son las dos fisiopatologías más importantes. Algo que también que es importante señalar y que tenemos que estudiar en los pacientes con cáncer es que la hipercalcemia también se puede deber a algunos otros tipos de problemas. Se ha encontrado, de acuerdo a la literatura, entre el 6 al 21% de los pacientes con cáncer pueden tener un hiperpara primario, un hiperpara benigno, y no forzosamente desarrollarse por una alteración humoral o osteolítica local. Sin embargo, sí es importante mencionar que los pacientes que tienen hiperparatiroidismo primario raramente van a tener niveles tan elevados de calcio. Lo más normal es que nos encontremos con un nivel de calcio de 11 miligramos, más menos, un poquito más menos. Y los pacientes con hipercalcemia maligna generalmente los encontramos con valores de 13, de 14 de calcio. Son niveles bastante, bastante elevados. Entonces, sí es importante hacer la distinción, hacer el diagnóstico diferencial y que no nos estemos encontrando con un paciente que tiene un hiperpara primario, pero es poco probable que nos confundamos con un hiperpara primario, sobre todo por los niveles de calcio que este tipo de pacientes presentan. Y finalmente el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Los tres pilares fundamentales para el tratamiento de los pacientes que tienen hipercalcemia asociada a cáncer son estos tres. Número uno, la corrección de la depresión de volumen. Número dos, inhibir la resorción ósea. Y finalmente, el tratamiento de la causa subyacente. Si quitamos el cáncer subyacente, se le da el tratamiento al cáncer subyacente, pues obviamente va a tener repercusiones en los niveles de calcio. El tratamiento va a depender mucho de algunas características, sobre todo, número uno, pues los niveles de calcio, obviamente. Y número dos, del estado neurológico del paciente. Es decir, si tiene síntomas neurológicos como confusión, crisis convulsivas, etcétera, será la urgencia con la que tratemos a este tipo de pacientes. Y una cosa que sí tenemos que tomar muy en cuenta es que tenemos que ver los niveles de albúmina en el paciente, porque tenemos que hacer una corrección del calcio por albúmina. Todo aquel paciente que tenga albúmina disminuida, tenemos que corregir el calcio. Y la corrección del calcio se hace con la fórmula que les estoy poniendo en la diapositiva. Es el nivel de calcio que nos están reportando más 0.8 por lo que salga de 4 menos el nivel de albúmina que nos está reportando. Este es la fórmula para obtener el calcio corregido. Tenemos que corregir el calcio en todos los pacientes que tengan hipoalbuminemia. Otra posibilidad es medir el calcio ionizado, pero pues esa es una práctica que no hacemos comúnmente. Sobre todo porque este método requiere técnicas específicas de flebotomía, manipulación de las muestras, para poder lograr un resultado específico, más preciso, y pues es algo que no nos va a dar un plus o un extra en el tratamiento del paciente. Con el calcio corregido es más que suficiente. Entonces, los niveles de calcio que superan los 13 miligramos, es decir, una hipercalcemia bastante importante, o si el calcio se eleva de 1 miligramo cada día, cada 24 horas vemos una elevación del calcio, o si el paciente tiene síntomas neurológicos, el tratamiento tiene que ser sin demora y muchas veces quizá valdría la pena apoyarnos del tratamiento y vigilancia en una unidad de cuidados intensivos. De no ser posible, si no contamos con el servicio, pues tendrá que hacer en el piso de medicina interna o en el piso de urgencias o donde te encuentres de una manera urgente, con monitorización y pegarse al paciente de una manera muy estrecha para ver la evolución del mismo. Porque como ya vimos, es un mal pronóstico estos pacientes que desarrollan hipercalcemia.
¿Por qué el primer paso es la hidratación? ¿Por qué tenemos que darle una hidratación a este tipo de pacientes? Porque la hipercalcemia puede provocar muchas alteraciones en el paciente, entre ellos anorexia, náuseas, vómito, y también la hipercalcemia puede desarrollar una diabetes insípida nefrogénica. Si de por sí podemos ver que el paciente con hipercalcemia por la fisiopatología que vemos va a tener una disminución en la excreción urinaria de calcio, con un paciente deshidratado va a disminuir su filtrado glomerular, va a disminuir o va a tener un filtrado glomerular disminuido, lo que va a provocar que se disminuya todavía más la excreción de calcio. Por lo tanto, tenemos que hidratar a ese paciente, tenemos que corregir la depresión de volumen para tratar de que el riñón empiece a funcionar mejor, que tenga una mayor excreción de calcio, y eso lo vamos a lograr con una corrección de la depresión de volumen. ¿Con cuántos líquidos vamos a iniciar? ¿A qué velocidad lo vamos a iniciar? ¿Y durante cuánto tiempo? Esto es algo que sí quiero hacer bastante énfasis, sobre todo porque nos vamos a encontrar con literatura médica que nos lo dice como receta de cocina. La primera hora tiene que iniciar 250, 500 mililitros de tal solución. A la segunda hora tiene que... Sería un poco irresponsable encajar a todos los pacientes con una misma receta. La misma medida no se debe de aplicar a todos los pacientes. Se debe de individualizar el inicio, la velocidad y la duración del tratamiento. Y esto va a estar en función de varias cuestiones: del cuadro clínico del paciente, de los niveles de calcio y de las enfermedades subyacentes del paciente u otras comorbilidades que tenga. No va a ser lo mismo hidratar a un paciente que no tiene problemas cardíacos que otro paciente que tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca o problemas cardíacos que hacen que el paciente tenga un mayor riesgo de desarrollar sobrecarga de volumen y empeoramiento de la función cardíaca. Entonces, el tipo de hidratación siempre tendrá que ser individualizado. Siempre tenemos que individualizar a nuestro paciente y no dejarles a todos la misma cantidad de soluciones a la misma velocidad y durante el mismo tiempo. ¿Y por qué es importante la hidratación en el paciente? Porque nosotros, al suministrar la solución, ya sea solución Harman o Ringer lactato, como se conoce en otros países, o la solución salina, al dar esa hidratación, este suministro de sodio que tienen estas soluciones va a promover a nivel del túbulo distal la excreción urinaria del calcio, vamos a incrementar la depuración de calcio por los riñones, y entonces es una práctica muy común en los pacientes que, además de la hidratación, pongamos diuréticos de asa. Eso es algo que nosotros, como por ejemplo el furosemide, en mucha literatura médica, en muchos artículos van a encontrar que van de la par, que se tiene que hidratar al paciente a la par que nosotros damos diurético para aumentar la excreción de calcio en los pacientes. Sin embargo, eso es algo importante que tengo que mencionar. No se han realizado estudios controlados o estudios bastante importantes que nos hablen si uno es mejor que otro o si la combinación es mejor que solamente la hidratación. No hay estudios en ese sentido que nos hablen al respecto. Lo más que encontré de un artículo lo más completo que sea posible fue este artículo de revisión. Es un artículo de revisión que se publicó en el Annals of Internal Medicine en el 2008, que hace una revisión de 9 series de casos que también, pues obviamente las series de casos no tienen un poder estadístico ni una evidencia científica tan importante como los aleatorizados y controlados, pero pues qué es lo que tenemos. Y concluyeron los autores que el uso rutinario de los diuréticos de asa en el tratamiento de la hipercalcemia asociada a cáncer, pues la verdad es que no había utilidad. No se encontró una diferencia estadísticamente significativa agregarle el diurético de asa. Sin embargo, pues es una práctica común y en mucha literatura ustedes lo van a encontrar. Ustedes van a encontrar hidratación más diurético, hidratación más furosemide, hidratación sí lo van a encontrar como una recomendación. Lo que yo quiero comentarles y hacer especial énfasis es que si al paciente le vas a iniciar diurético de asa, lo primero es que tienes que mejorar el estado de hidratación, ya que hayas logrado la reposición de volumen, no antes. No iniciar el diurético antes. Ya una vez que el paciente tiene una mejoría en su estado de hidratación y que lo podemos ver de manera clínica por la uresis, los balances hídricos, una vez que ya comprobaste que el paciente tuvo una mejoría en su estado de hidratación, ya podemos utilizar los diuréticos. Antes sería un poco riesgoso y un poco perjudicial para el paciente iniciarlo antes de tiempo. Y algo que es bien importante es ver el contexto clínico del paciente. Si nosotros nos encontramos con un paciente con antecedente de insuficiencia cardíaca, antecedente de insuficiencia renal o antecedente de insuficiencia hepática, ese tipo de pacientes que son propensos a la retención de líquidos, pero sobre todo aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, pues quizás sí se vean beneficiados con el uso de diuréticos cuando ya nos estamos pasando de líquidos.
Y otra cuestión que tenemos que vigilar mucho en los pacientes, porque estos pacientes son de reanimación agresiva de líquidos, es estar vigilando los niveles del resto de los electrolitos. Algo que es muy común si nosotros iniciamos diurético de asa y que tenemos que vigilar es la hipocalemia para estar haciendo reposiciones de potasio en la medida de lo posible y cuando se requiera. Y también que no generemos una hipernatremia iatrogénica, porque como la mayoría de los artículos y de la literatura médica nos van a hablar que tengamos que utilizar Harman o Ringer lactato o solución salina, es muy común y es una causa muy frecuente de hipernatremia esta reanimación hídrica tan agresiva. Entonces tenemos que estar vigilando y manejando el resto de los electrolitos cuando estamos iniciando una hidratación tan agresiva. Y entonces, la administración de solución salina o la rehidratación del paciente, ¿qué tanto nos mejora a los niveles de calcio? Nos hablan de 1 a 2 miligramos de calcio con la hidratación del paciente, pero esto solamente es pasajero. Es un efecto pasajero, no va a ser el tratamiento definitivo para este tipo de pacientes. Tienen que utilizarse otro tipo de medicamentos como los que inhiben la resorción ósea y el tratamiento del cáncer, que son los medicamentos específicos para tratar este calcio, pero sí de primera instancia lo primero que tenemos que hacer es la hidratación, que les vuelvo a repetir, no es el tratamiento, pero que todos los pacientes tienen que recibir. Los medicamentos se ha encontrado que tienen una respuesta bastante importante a la disminución del calcio son aquellos pacientes que inhiben la resorción ósea. ¿Cuáles son estos? Pues los bisfosfonatos o el denosumab han tenido muy buenas respuestas. Y en algunos casos podemos llegar a utilizar la calcitonina. Los bisfosfonatos como el pamidronato, solendronato y vandronato interfieren en la prenilación de proteínas e inhiben la fusión de los osteoclastos al inducir la apoptosis. Estos medicamentos son bien importantes para el tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Cuáles son mejor? ¿Cuál es la mejor opción para nuestros pacientes? Por ejemplo, en este artículo hacen una comparación entre el ácido solendrónico y el pamidronato. Y estos fueron los resultados. En dos estudios aleatorizados doble ciego y de grupos paralelos en los que se comparó una dosis única de salendronato de 4 miligramos u 8 miligramos con una dosis única de pamidronato, mostraron que el ácido solendrónico es superior al tratamiento para la hipercalcemia. Los niveles de calcio se normalizaron en el día 10 en el 88.4% de los que recibieron un ácido solendrónico 4 miligramos y de 86.7% de los que recibieron 8 miligramos. Y solamente hubo una mejoría a los 10 días en el 69.7% de los que recibieron pamidronato, es decir, mucho mejor respuesta a nivel de la hipercalcemia en los pacientes que recibieron ácido solendrónico. Pero no solamente eso, sino que actuaron mucho más rápido. En el día 4 se encontró que el 50% de los pacientes habían mejorado los niveles de calcio con el ácido solendrónico y solamente una tercera parte, si era el 33%, en los pacientes que recibieron pamidronato. La duración media de la respuesta completa fue de 32 días en los que recibieron 4 miligramos de solendronato, de 43 días a los que recibieron 8 miligramos y de 18 días en los que recibieron pamidronato. La verdad es que los estudios que hacen comparaciones entre el ácido solendrónico y el pamidronato, todo se los lleva de calle el ácido solendrónico, por lo que, y aparte de que es un medicamento que sí podemos llegar a tener en la mayoría de las instituciones públicas, es el que se prefiere en tratamiento de este tipo de pacientes. Teniendo en cuenta los resultados de los estudios clínicos y de la evidencia científica que tenemos, se recomienda de primera instancia una dosis de 4 miligramos de ácido solendrónico y posteriormente administrarlo cada 3 o 4 semanas vigilando los niveles de calcio. Los niveles más elevados, es decir, tenemos niveles muy elevados de PTHRP y si tenemos un cáncer de pulmón o de tracto respiratorio, es muy probable que el paciente tenga una resistencia a los bisfosfonatos y que tenga hipercalcemias recurrentes. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta estas situaciones. Niveles muy elevados de PTHRP o cánceres de pulmón o del tracto respiratorio superior, es probable que no vayan a responder a los bifosfonatos. Hay que tenerlo bastante en cuenta. Y ojo, algo que sí que tenemos que tener mucho cuidado es que los bifosfonatos pueden empeorar la insuficiencia renal, por lo que no se recomienda en aquellos pacientes que tengan una depresión muy grave de volumen y que tengan una afección en el filtrado glomerular del paciente o aquellos pacientes que tengan una depuración de creatinina por debajo de 35 mililitros minuto. Este tipo de medicamentos hay que evitarlos si el paciente tiene estas dos condiciones. Y el denosumab nos puede ayudar en este tipo de pacientes porque el denosumab no tiene un metabolismo renal, entonces se pudiera llegar a utilizar. ¿Cómo actúa el denosumab? Es un anticuerpo monoclonal totalmente humano que se une al RANKL.
al ligando al ligando y a este tipo de, pues sí, de ligando es el que actúa específicamente el denosumab. No va a actuar en los osteoclastos como lo hacen los bifosfonatos, sino que va a actuar en este ligando. Entonces el efecto puede ser mucho mejor. Como ya les comentaba, no se elimina por riñón, no tiene toxicidad renal, lo que se puede utilizar de una manera muy segura en aquellos pacientes que tienen alteraciones renales y que estamos limitados en la utilización de los bifosfonatos, este pudiera llegar a ser una opción. Es muy importante utilizarlo porque no solamente ha demostrado que mejora los niveles de calcio, sino que en algunos estudios que se le denomina eventos asociados al esqueleto, es decir, aquellos pacientes que tienen cáncer pueden llegar a generar hipercalcemia, fractura patológica, compresión de la médula espinal y radiación o cirugía para el tratamiento de metástasis ósea, el denosumab ha demostrado que puede prevenir todas estas alteraciones. Entonces, no solamente puede llegar a prevenir la hipercalcemia asociada a cáncer, sino que todas estos resultados conjuntos puede llegarlos a mejorar. Entonces, ha resultado ser un medicamento bastante bueno y efectivo en este tipo de pacientes. Les quiero mostrar algunos de los artículos, algunos de las evidencias científicas. Este es un estudio pequeño, pero que demostró que normalizaba los niveles de calcio en el 70% de los pacientes con hipercalcemia asociada a cáncer. Este estudio, en un análisis post-hoc de datos agrupados de 2 ensayos de fase 3 que involucraron a pacientes con metástasis óseas de mieloma múltiple, retrasó significativamente el tiempo hasta el primer evento hipercalcémico y redujo el riesgo de hipercalcemia recurrente en comparación con el solendronato. Es decir, tuvo mejores resultados y mejores respuestas en comparación con el ácido solendrónico. En este otro estudio, que es un estudio pequeño, es un ensayo abierto de solamente 15 pacientes, pero que tenían la peculiaridad de tener una enfermedad refractaria a bifosfonatos, aquellos pacientes que de plano no respondieron al bifosfonato y que tenían hipercalcemias recurrentes. El denosumab administrado a dosis de 120 miligramos los días 1, 8, 15 y 29 y luego cada 4 semanas redujo el calcio a niveles inferiores de 11.5 en el 80% de los pacientes en un plazo de 10 días. La duración media de la respuesta fue de 26 días. No normalizó los niveles de calcio, no los llevó a valores normales, pero sí disminuyó bastante en comparación de los bifosfonatos que no estaban logrando controlar este tipo de pacientes. Entonces, tanto los bifosfonatos como el denosumab se asocian a efectos adversos poco frecuentes, algo que nosotros podemos llegar a tener un poquito de, de miedo o podemos llegar a tener un poco de precauciones en aquellos casos que nos han reportado que pueden provocar osteonecrosis de la mandíbula y fracturas femorales atípicas. Sin embargo, son pocos los casos que se presentan con estas complicaciones. La mayoría de los casos de hipercalcemia asociadas a cáncer son potencialmente mortales y entonces el riesgo-beneficio, el utilizar este tipo de medicamentos y el riesgo de que desarrollen estas complicaciones, pues la verdad es que sobrepasa mucho más el beneficio, sobrepasa mucho, mucho, mucho más el utilizar bifosfonatos y denosumab en este tipo de pacientes que tener pues, el miedo de que desarrollen este tipo de complicaciones. La calcitonina es otro medicamento que podemos utilizar. Es una hormona peptídica secretada por las células parafoliculares de la glándula tiroides y que van a inhibir la actividad de los osteoclastos y promueven la excreción renal de calcio. Puede llegar a reducir los niveles de calcio en un plazo de medio día o 24 horas, sin embargo, pues son reducciones muy, muy bajas, o sea, aproximadamente 1 miligramo, y los efectos pues, se pierden rápidamente, entre 48 a 96 horas, por lo que es útil para la reducción de los niveles de calcio que son extremadamente altas, pero que no va a ser el tratamiento de elección ni el tratamiento único en este tipo de pacientes. ¿Se puede utilizar? Sí, se puede utilizar, pero no es el más idóneo para este tipo de pacientes. ¿Y qué hay con los glucocorticoides? Porque hay alguna literatura médica y algunos artículos que nos hablan sobre el uso de los glucocorticoides en este tipo de pacientes. Se menciona que aquellos pacientes que la hipercalcemia se asocia más que nada a la 1,25 hidroxivitamina D y no tanto por la PTHRP o la PTH o por osteonecrosis local, pues nos hablan que pudieran llegarse a verse beneficiados por el uso de glucocorticoides cuando es exclusivamente por la 1,25 hidroxivitamina D. Sin embargo, pues sí faltan ensayos aleatorizados que comparen los glucocorticoides con otro tipo de tratamientos. Los pacientes que tienen también elevaciones simultáneas tanto de PTHRP con 1,25 hidroxivitamina D también se ha encontrado que pudieran llegar a tener una muy buena respuesta con el uso de los glucocorticoides, pero habrá que analizar cada caso, individualizar cada caso para ver si realmente se verían beneficiados del uso de los glucocorticoides.
Los pacientes que tienen una franca alteración renal por la hipercalcemia y la deshidratación que puede llegar a provocar una disminución severa, se puede utilizar hemodiálisis o diálisis peritoneal en la que se utiliza un dializado bajo en calcio y puede resultar en una disminución rápida, aunque transitoria, de los niveles séricos totales de calcio. Más que nada, la diálisis o la hemodiálisis la utilizaríamos para mejorar el filtrado glomerular de los pacientes, pero no propiamente dicho para bajar los niveles de calcio. Sí vamos a encontrar una respuesta en los niveles de calcio, pero no es el tratamiento de elección, no vamos a dializar el calcio. Y por último, tenemos el Cinacalcet. Es un agente calcimimético oral que reduce la secreción de la PTH, bloquea la reabsorción tubular renal del calcio, sobre todo al unirse a los receptores sensores de calcio en las glándulas paratiroides y de los riñones. Hay dos estudios que se informaron que este medicamento reduce los niveles de calcio en al menos 1 miligramo por decilitro, pero no los niveles de PTH, en aproximadamente el 60% de los pacientes con carcinoma paratiroideo, con el mayor beneficio observado en aquellos con los niveles de calcio más altos. Los informes de casos han descrito reducciones de los niveles de calcio con Cinacalcet en pacientes con hipercalcemia refractaria no mediada por PTH asociada con cáncer de pulmón de células no pequeñas, cáncer renal, cáncer de mama o cáncer neuroendocrino. También hay evidencia de que estos medicamentos funcionan, que estos medicamentos tienen una muy buena respuesta. El problema podría ser la disponibilidad del medicamento, no en todas las instituciones, sobre todo a nivel de México, no contamos con ese tipo de medicamentos y que son medicamentos costosos y que en comparación con la respuesta que podemos obtener, por ejemplo, con los bifosfonatos, pues se opta mejor por los bifosfonatos. Obviamente, si el paciente tiene contraindicaciones para el uso del mismo o si es refractario al tratamiento, pues este tipo de medicamentos pueden ser una segunda línea o segunda opción junto con, por ejemplo, eh, la calcitonina, a los glucocorticoides, el Cinacalcet, ¿no? Pero yo creo que de primera instancia bifosfonatos, segunda instancia denosumab, sobre todo por la disponibilidad y los costos y por los resultados. Obviamente, si tenemos a la mano el denosumab, pues podría ser de primera línea, pero no en todas las instituciones tenemos, pero pudiéramos llegar a utilizarlo. Hasta la actualidad no contamos con una guía internacional y una guía específica en el tratamiento de esta patología, por lo que es importante hacer una revisión de manera constante sobre este tema para estar actualizados, para ver solo los nuevos estudios, para ver la nueva evidencia científica con la que se encuentra, si han salido nuevos estudios, si han salido nuevos medicamentos, si se han hecho comparación de los medicamentos, todo en vías de ver cuál es la mejor opción para los pacientes. Hoy en día, entonces, si nos estamos enfrentando con un paciente que tiene el antecedente y el diagnóstico de cáncer y que llega a hospitalización con hipercalcemia y con una hipercalcemia corregida elevada, el primer tratamiento entonces será la hidratación. Dependiendo de las características del paciente, se valorará o no el inicio de diurético y posteriormente, si tenemos dentro de la institución o si estamos en las posibilidades bifosfonatos o denosumab, y como segunda línea, pues Cinacalcet, calcitonina y demás. Bueno, pues esto es lo que tenemos hasta la fecha, esto es lo que tenemos recientemente acerca de la hipercalcemia asociada a cáncer. Es un problema bastante grave en los pacientes que tienen cáncer, como ya vimos la mortalidad que les puede producir a este tipo de pacientes. Tenemos que saber y estar al corriente de este tipo de tratamientos en este tipo de pacientes y pues nada, espero que les haya gustado, espero que sea de su agrado. Si no me sigan, síganme, déjenme un comentario, compartan con alguien que crean que va a ser beneficiado con el conocimiento de este tipo de patologías y que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.